Bueno, muy buenas tardes. Yo quisiera también comenzar dando las gracias a nuestro consulado, el Consulado General de Perú, Gonzalo, pero también a Humberto. A mí me alegra mucho ver cómo muchos peruanos que venimos a Sevilla por razones de trabajo, de investigación, al final nos gusta tanto Sevilla que nos quedamos. Entonces, el hecho de que nos sigamos encontrando en reuniones como esta, creo que reafirman esta sensación, este apego, estas querencias que tenemos con esta ciudad. Y dicho sea todo esto, vamos a hablar de Elga y de su novela en particular y de su obra en general. A mí me gustaría comenzar diciendo que conocí a Elga pues, a través del correo electrónico. Hace ya unos años me mandó algunos correos comentándome su situación en Valencia como escritora peruana que deseaba, todavía no había publicado nada, y lo que, por lo menos en España, y lo que deseaba era dar a conocer su blog, dar a conocer su obra, sus entrevistas a diferentes autores peruanos, latinoamericanos, valencianos, luego de otros lugares de España. Y a mí me parece que esa es una forma muy paciente, al mismo tiempo muy sacrificada de dar a conocer un trabajo, de dar a conocer una obra. Yo he tenido la oportunidad al menos de conocer dos de sus novelas, y en este caso, esta novela de Te diste la media vuelta, a mí me ha parecido, en la línea de las palabras de presentación de nuestro cónsul, una novela que podría ser algo así como la historia tipo de lo que ocurre con muchas familias peruanas que vivieron la crisis. Es una novela que describe con bastante detalle lo que ha sido la historia de la crisis en el Perú de los últimos 50 años tal vez. Yo me estaba fijando en las fechas que aparecen en esta novela. Las primeras fechas que se citan son de la década del 60. De alguna manera estamos llegando hasta los años presentes. Se pasa por la época del gobierno militar, pasamos por la época del gobierno de la UNDE, de Sendero Luminoso, de Alan García, el gobierno de Fujimori, previo paso por las elecciones del año 90. Entonces hay como una mirada de largo plazo de lo que ocurre en el Perú, siempre desde la perspectiva de la descomposición de una familia. La descomposición de una familia que a su vez no es una familia convencional. A mí me parece que este es uno de los puntos fuertes de esta novela, porque siempre que se cuentan las historias de las familias, por lo menos hay un núcleo duro de la familia, que es el núcleo que se respeta, esas familias donde hay un padre, una madre, unos hijos, unos abuelos. Esta es una familia que de entrada aparece como una familia deslavazada, muchas mujeres solas, como muchas mujeres en el Perú que sacan adelante a sus hijos sin los padres de sus criaturas. En algunos casos, no necesariamente los hijos tampoco de los mismos padres, y cómo estas mujeres abandonan sus lugares de origen, de nacimiento, como puede ser en algún momento en esta novela la selva del Perú, de la selva del Perú hacia Lima. Otros personajes de la novela salen del Perú, salen de Lima, vienen a España. Esa es otra metáfora interesante de la vida peruana contemporánea, que es la migración. La migración atraviesa esta novela, abre en canal a los personajes y al Perú. Y la vida de esta familia, que es una familia extraña para la literatura, pero no extraña para la vida real, porque la vida real está compuesta en su mayoría más por personajes de las características de las criaturas de ella. Pues nosotros vemos cómo hay un personaje que es una voz narrativa masculina. Yo dejé el prólogo para el final. A mí me parecía mucho más interesante leer el prólogo después de leer la novela, porque pensé, no me vayan a contar la novela en las primeras páginas, y me leí el prólogo, y cuando leí la novela y cuando leí el prólogo, la verdad es que yo sentí que si no hubiera tenido una prologuista que me hubiera hablado de lo importante que era esta novela
para configurar personajes femeninos, la habría interpretado de otra manera, porque el narrador Sergio, me parecería, pero sigue pareciendo, lo que podríamos llamar el compendio de todas las miserias del machismo peruano. Una suerte de destilación acabada de todo aquello que hace que muchas veces el comportamiento de un individuo sea francamente abominable para las mujeres. Para las mujeres no necesariamente como parejas sexuales, sino para las mujeres que le rodean en general, para su madre, para sus hermanas, para sus tías, para las parejas que va conociendo. Es un personaje que además, aunque lo vemos asociado a lo largo de la novela fundamentalmente a dos personajes femeninos, hay una serie de extras de personajes femeninos que están siempre revoloteando alrededor suyo. Y decía nuestro cónsul en la presentación que seguramente él la extrae, como hacemos muchos escritores, de su entorno, de su memoria, de su propia vivencia, algunas criaturas que se configuran aquí. Yo no quisiera pensar que eso sea así, no quisiera pensar que haya conocido jamás a nadie como el protagonista de su novela, pero sí que es cierto que todos, cuando lean ustedes y te diste la media vuelta, podrían reconocer comportamientos, actitudes, voces, en cierta forma, una manera de relacionarse con las mujeres que en países latinos, para no dejarlo solamente en el caso del Perú, nos hemos encontrado en más de una ocasión. Entonces, este personaje que está haciendo además un vuelo de regreso y que en ese vuelo de regreso está constantemente recordando una serie de episodios de su vida, es un personaje que además no sabemos realmente hasta el final de la novela si regresará a España, si regresará a la vida que está dejando. Tampoco tenemos muy claro cuál es la vida que está dejando, porque lo que le interesa más a ella es confrontar el pasado de este hombre con lo que se va a encontrar en el Perú. Desde ese punto de vista es también una propuesta original, porque yo a veces peco de demasiado práctico, pues estaba pensando a ver si este hombre se está yendo, va a tener algún problema migratorio, consular, ya que estamos aquí, y veía qué podía ocurrir con este personaje en caso de llegar al Perú, en caso de volver. Nada de eso se dice, lo cual descarga una tensión que en algún momento de la novela llega a ser importante, porque uno no sabe qué es lo que este personaje es capaz de hacer. Va en el avión, está ligando en el avión, con las zapatas. Tiene suerte además, el puñetero tiene suerte porque le pasan los textos, le dejan las direcciones. Es algo que además llama la atención porque en un momento determinado de la novela, y quizá este puede ser un punto de partida para luego conversar con ella afirma o pone en boca de uno de sus personajes que ese tipo de hombre es el que gusta, que ese tipo de hombre es el que triunfa, ese tipo de hombre es el que finalmente consigue siempre lo que quiere. Y estamos ante un hombre que es capaz de haberse operado, de haberse hecho una operación para no tener hijos, y sin embargo con sus parejas mantiene la incertidumbre sobre si podrá hacerlo en la medida en que eso le garantiza la continuidad de esa circunstancia, de esa situación. Entonces es un individuo que, leyendo la novela, a mí me va configurando un estereotipo en el que nos hemos encontrado muchas veces. Pero luego al leer el prólogo, pues me encuentro con la frase casi textual de las esencias de ser mujer, ¿no? Cómo este personaje de alguna manera se va encontrando con esa esencia femenina, y me pregunto si esa esencia femenina es una esencia femenina que en conflicto con este tipo de personaje puede tener una vida como la de la madre,
una vida como la de las exnovias, una vida como la de la hermana o como la de la tía. Hay un desenlace final, casi una traca, en las últimas páginas, donde de pronto personajes que incluso uno creía que eran personajes muy convencionales, muy coherentes, que no iban a cambiar, como el tío Lisandro y otros más, de pronto quedan convertidos en unos personajes completamente nuevos. Todo esto ocurre además muy rápido al final, con lo cual uno llega al término de esta novela y donde comprende por qué te diste la media vuelta, y tiene una sensación como de congoja, porque es como si las criaturas de esta novela no tuvieran salvación, no tuvieran esperanza. Entonces, ¿de qué manera esto permite configurar esa esencia femenina? Como si esa esencia femenina fuese una esencia siempre enarbolando la bandera de la resignación o de la lucha, de la paciencia, y que conste que la madre del protagonista de la novela es una mujer de armas tomar, es una mujer fuerte, es una mujer que no necesita además a los hombres para poder llevar la vida que ella elige, es una mujer que incluso entra en política y que tiene dentro de la vida de un partido, como en este caso el partido aprista, que siempre hemos tenido, porque ya tenemos más edad, una idea como de un partido muy vertical, un partido con unas jerarquías muy inmutables, un partido también muy machista, y sin embargo la madre de Sergio es una mujer tan fuerte, tan valiente, tan resuelta, que sale adelante en un medio como ese. Pero esa esencia femenina es una esencia que solo se consigue a través de esas luchas, a través de ese desgaste, muchas veces que nos condena a la soledad, que nos condena a criar a los hijos solos, que nos condena a desengañarnos de las parejas. Y me queda esa perplejidad, me queda esa duda, porque es verdad que nosotros tenemos en la memoria otras novelas peruanas, las novelas de Alfredo Bryce, las novelas de Mario Vargas Llosa, los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, donde ocurren cosas terribles, donde ocurren cosas que verdaderamente nos enfrentan a lo peor de la condición humana. Todos recordamos Conversación en la Catedral, como don Fermín, el padre de Santiago, que es el amante de el guardaespaldas, como era el famoso Bola de Oro, como era alguien que estaba absolutamente dominado por calle mierda. Entonces, en ese mundo de la novela de Mario Vargas Llosa, los malos lo son en la medida en que también son moralmente depravados, en la que son políticamente corruptos, en la que son ruines, tanto en lo político como en lo social. En cambio, las criaturas de Y te diste la media vuelta, que no tienen poder, que no tienen influencia en la sociedad, que no tienen la posibilidad de ordenar torturar a alguien o hacer una censura política, si yo me los imagino con poder, si yo me los imagino con autoridad, si yo me los imagino con influencia, podrían ser también unos dignos personajes de lo peor de Conversación en la Catedral. Entonces, intento tender un hilo entre esas novelas que he citado y una novela como Y te diste la media vuelta, porque da un poco a entender, y eso ya sería mi reflexión final, cuando uno va viendo por qué eligen votar por ciertos candidatos. Eso es lo bueno de que en esta novela la historia sea tan larga, cubre 50 años de nuestra vida política, no siempre democrática, y entonces cuando estos personajes de Elga deciden un día apoyar a uno, o deciden apoyar a otro, o deciden darle la espalda al de más allá, probablemente es en esa actitud donde se puede tender el hilo entre esos personajes corruptos con poder de las novelas de Vargas Llosa, de los cuentos de Ribeiro, de las novelas de Alfredo Bryce, y de
y de pronto pues encontrarnos con que en la sociedad, en los niveles más, no necesariamente bajos, pero sí en los niveles más irrelevantes de la vida civil, se cocina un tipo de actitud cívica bastante disolvente, bastante dura y vil con respecto a las propias instituciones o la decencia misma de la vida cotidiana. Entonces, me encantaría que ustedes puedan acercarse a esta novela, leerla como quien se examina a sí mismo, porque es una visión también del Perú. No hay una visión de España, no escribe él una novela como otras novelas de amigos míos y escritores que admiro y quiero, como Jorge Eduardo Benavides, como Sergio Balarza, que viven en España y que escriben novelas donde sus personajes se mueven por España y uno puede hacer una visión de su mirada sobre España a través de sus personajes. No, aquí no hay eso. Aquí no encontramos a los protagonistas de esta novela opinando sobre una realidad que no sea solamente la del Perú. No es una novela de la emigración de alguien que está afuera y se hace la vida afuera. Es una novela de migrantes, de gente que se está moviendo de un lugar a otro. Pero sí que me gustaría invitarles a leer esta novela y me gustaría pues, pedirle a Elga que en el momento en que nos hable y nos cuente cómo fue que creó estos personajes y cómo planeó esta novela, nos hable también de esta condición femenina, de esta esencia femenina en conflicto con personajes como los personajes masculinos de su novela, que parece que son unos personajes masculinos que siempre defraudan, que siempre hacen daño, que no dejan esperanza y que me gustaría que por lo menos un poquito de esa esperanza nos hagan, ya que por lo menos aquí habemos unos cuantos hombres que me gustaría conocer este diagnóstico de las cosas. Y yo les dejo sin más con ella, a quien recibamos con un aplauso. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por acercarse a mi obra y por supuesto gracias a ti, Fernando, por haber aceptado esta propuesta de venir a presentar mi novela. Es cierto, estamos hace ya como 10 u 11 años a través del correo electrónico. Por esa época estaba preparando la salida de mi primera novela, El Santo Cura. Te conté, tuvimos un periodo de intercambio de misivas electrónicas, pero luego nos fuimos un poco distanciando. Él fue a lo suyo, a lo mío, pero creo que siempre he estado al tanto de mis entrevistas, tanto en el blog como en momentos, ¿no? en videoblog. Bueno, te corrijo. Sí hay una novela que implica a España, a Valencia, que es la anterior, a este lado y al otro, que tiene tres escenarios: Dallas, Valencia y Perú. Por ahí he sacado un poco mi cuenta en ese sentido.